Nosotros hoy, en esta mañana, queremos encontrarnos con Dios y queremos eh, estar más cerca de Él y queremos estar en su presencia. Queremos escuchar de Él su palabra y lo que Él piensa. Así que sí, yo quiero comenzar con una oración. Padre Santo que estás en los cielos, gracias porque nosotros nos podemos unir aquí en paz. Y gracias porque tú quieres hablarnos, tú quieres estar con nosotros. Y gracias que tú prometiste que donde dos o tres están aquí escuchando, tú estás entre ellos. Y nosotros queremos que así tú hagas y que tomes control de esta reunión, Señor. Sé tú, Señor, siendo el centro de nuestras vidas, Señor, también en esta reunión. Señor Jesús, y háblanos, Señor. Tú tienes los métodos. Tú nos quieres hablar, Yeshua. Te pido, Señor, Yeshua, que seas tú haciéndome un conducto para ti, para poder llevar tu palabra. Gracias porque tú eres fuerte en mis debilidades y porque no es con fuerza ni con ejército, sino con tu Espíritu Santo, Señor. Y permítenos colocar todas las cosas del mundo a un lado y enfocarnos en ti y abrir nuestros corazones para ti. Y gracias porque tú eres fiel en el nombre de Yeshua nuestro Señor. Amén. Amén. Yofi. ¿Vinieron a encontrarse a Dios, sí o no? Es bueno recordarnos a nosotros mismos que para qué nosotros hemos venido a la congregación. Nosotros cantamos, pero ¿para qué? ¿Para qué nosotros oramos? No es porque es algo que es rutinario, no, nosotros hacemos todo esto y queremos encontrarnos a Dios, porque queremos saber más de Él, queremos adorarlo. ¿Y ustedes saben qué? Él quiere. Él quiere con tanta pasión que nosotros lo hagamos. Él lo quiere. Y nosotros vamos a hablar de esto un poco hoy. Dios no está tan lejos como nosotros pensamos por allá en los cielos y más allá de las nubes y no sabe de lo que está ocurriendo aquí. Ese no es Dios. Es el Dios de Israel. Y yo pienso que nosotros también vemos esto en el último tiempo muy fuerte en nuestro país. Esto no es que no le importe a Dios, Él de verdad le importa y está allí. Él está allí en nuestro mundo y también en nuestras vidas personales. Y la pregunta es si nos importa a nosotros Él, porque nosotros estamos tan ocupados en el día de hoy, en nuestro mundo, en nuestras cuatro paredes que nosotros vemos, en nuestros sentimientos que nosotros sentimos, que tal vez nosotros no le ponemos atención, no le prestamos atención a Dios. Mira, Dios estaba desde el tiempo de Adán y Eva y él quería una relación personal con cada uno de ellos. Y nosotros vemos cómo él, en su espíritu, en el día de hoy, él viene y nosotros después, nosotros podemos testificar cómo es que Dios quiere esa relación con nosotros. Él quiere ser parte de nuestras vidas. Y así que el espíritu es lo más importante. Y nosotros queremos ver hoy sobre el panorama que tenemos nosotros del pueblo de Israel, cómo el pueblo de Israel conoce esto desde el tiempo de Egipto y cómo Dios saca a su pueblo y los envía al desierto. Y seguro no solo los envía al desierto, porque Él pudo enviarlos directamente a la tierra de Canaán, sino que Él los envía al desierto donde no hay nadie. Así que pongan atención, es importante. Tal vez donde es difícil sobrevivir, donde necesitamos de Él, allá Él los envía al desierto. Nosotros vemos que Dios le muestra a Moisés un plan
del templo. Y pongan atención, este era el único templo que Dios mandó desde ahora que lo hicieran, que lo construyeran. Ya después del el primer templo que David quiso hacerlo porque Dios le dijo hacerlo, eso estaba dentro del corazón de David y no de Dios. Y después todas las cosas que hicieron, las renovaciones que hicieron, y también el templo de Herodes, Dios no lo quería. Pero él sí estaba allá. Nosotros lo vemos en las escrituras que él sí estaba allá. Pero el templo, Dios le dijo a Moisés, haz un templo como yo te he mostrado en los cielos, como lo has visto. Y nosotros queremos leer esto. Y queremos hablar un poco sobre el templo en el día de hoy. Y una cosa específica dentro del templo que ya vamos a hablar un poco más adelante. Vamos a hablar sobre el Aarón de oro, y nosotros vamos a estar unas cuantas veces. Vamos a comenzar en Éxodo capítulo 25, versículo 40. Éxodo 25, versículo 40. Dice lo siguiente: mira y hazlo conforme al modelo que te ha sido mostrado en el monte. Entonces aquí nosotros vemos cómo Dios le dice a Moisés, haz conforme al modelo que has visto y te he mostrado en el monte. En Éxodo 25 y 26 y 27, 3 capítulos y también unos cuantos capítulos más en la Biblia, en donde explica cómo esto debería estar construido, cómo el templo debía estar construido. Ustedes antes, lo que hay es en este momento construido es lo más cercano que puede estar lo que está escrito en la Biblia. Y esto no es que solo Dios lo mandó a construirlo, sino que nosotros vemos, y nosotros vamos a pasar un poco rápido sobre este tema. Aquí hay unas etapas de cómo nosotros nos debíamos acercar a Dios. Incluso aquí lo vemos. Aquí está la entrada desde el desierto, y nosotros vemos una valla, una muralla. Nosotros vemos la parte santa y la santa santísima también dentro del templo. Y nosotros rápidamente vamos a pasar sobre todos estos elementos que hay aquí en el dibujo, y vamos a pensar siempre que no es solo esto, que alguna vez hubo esto en el desierto y ya nos debemos de olvidar de esto, sino que Dios le mostró a Moisés esta cosa en el monte, y nosotros sabemos que es algo significativo para nosotros también en el día de hoy. Nosotros vemos hoy, o vamos a ver cuántas rutas está la ruta desde el desierto, pero también hay una ruta espiritual de cómo nosotros nos debemos de acercar a Dios. Para los espirituales, cómo nuestra vida espiritual, cómo nosotros nos debemos de acercar a Dios. Y también es importante cómo nosotros nos acercamos a Dios en el día a día. Así que vamos a ver unas cuantas cosas. Entonces, lo primero, nosotros vemos aquí que tenemos aquí una valla, una muralla. Tenemos una valla que está separando el templo de todo el pueblo de Israel. El templo era el centro de todo el pueblo de Israel. Y nosotros vemos que hay aquí una división de donde estaban las personas en el día a día y de donde Dios se encuentra.
Y vemos que hay una sola entrada, no hay algo distinto, una sola entrada. Y quien quería acercarse a Dios tenía que entrar por medio de esa entrada, de esa puerta. Y esto nos recuerda mucho que Yeshua dice, yo soy la única puerta, yo soy la puerta y yo soy el camino que lleva hacia el Padre. Y nosotros necesitamos entender que quien se quiera acercar a Dios necesita hacerlo por medio de la puerta que es por medio de Yeshua. Ahora, nosotros tenemos aquí un plano. Nosotros vamos a verlo juntos. Este es el occidente, el norte, el occidente y el sur. Y nosotros vemos que aquí estaban las 12 tribus alrededor. Estaban alrededor. Tres aquí, tres aquí, tres aquí, tres aquí, a cada lado. Y, y los levitas estaban alrededor. Ellos vivían ahí y es muy interesante que si vemos el, el cuántas personas habían, nosotros vemos que desde abajo estaban los que estaban, habían más personas que en todos los otros tres lados. Y ahora nosotros vemos aquí la entrada, vemos el primer elemento que es el Mizbeach. Y yo voy a pasar por esto rápido porque ya sé que lo conocemos, que es donde sacrificaban los sacrificios, el altar. Entonces tenían que traer una oveja inocente y tenían que poner las manos sobre esa misma oveja y decir todos sus pecados y entonces el pecado ya se pasaba a este cabrito que estaba sobre el altar. También cuando nosotros nos acercamos ante Dios, piensen que en la vida, en nuestra vida diaria, nosotros un día tuvimos que haber llegado al punto en que yo soy un pecador, a ser conscientes de que de que yo soy un pecador y que si yo me quiero acercar a Dios, lo primero que yo debo de hacer es pedir perdón por mis pecados. Y esto es verdad desde la primera vez que nosotros tomamos la decisión, pero también es verdad cada vez que nosotros nos queremos acercar a Dios en nuestro tiempo diario con Él, debemos de pedir perdón. Así que piensen en todas las etapas que nosotros vemos aquí. Primero es el altar, el altar. Nosotros nos queremos, es donde nosotros nos podemos limpiar y pedir perdón y recibir la redención por medio de la sangre de Yeshua que fue sacrificada y nosotros lo vamos a leer ahora y vemos esto como un símbolo. La siguiente estación es, es como una fuente de cobre que estaba dentro del patio principal y las personas podían entrar y llegar hasta este punto, hasta, hasta la fuente y solo los sacerdotes podían llegar hasta allí y ellos tenían que ir purificarse las manos y los pies antes de que se acercaban más al templo como tal. Y si nosotros pasamos en nuestra ruta de nuestra vida espiritual, cuando nosotros llegamos a la fe, nosotros vemos rápidamente que nos está esperando esta fuente que nos representa también el bautismo, que también cuando nosotros nos acercamos a Dios, y está escrito en Efesios 6, la, y nosotros nos queremos
limpiar día a día cuando nosotros leemos la Biblia y nosotros entendemos quiénes somos nosotros. Es como agua que nos muestra, es como un espejo que nos vemos a nosotros mismos y Dios nos quiere mostrar por medio de esto. Después de estas dos estaciones, nosotros entramos al templo como tal. El templo está dividido en dos partes, en la parte santa y en la parte santísima. Dentro de la parte santa, nosotros tenemos primero que todo tenemos una mesa donde había ya pan, estaba el pan de 12 partes que era para cada tribu. Ahí lo vemos en la imagen. Y Yeshua dice, yo soy el pan de la vida. Cuando nosotros vemos esto, nosotros lo podemos recordar la última cena, cuando Yeshua lo dijo. Quien toma de mi sangre y también el pan, puede recordarlo. Nosotros debemos de hacerlo para poder recordar lo que Él hizo por nosotros en la cruz. Y frente a Él, nosotros vemos la menorá, el candelabro. Era de oro y el sacerdote entraba una vez por día y miraba que la menorá tuviera el suficiente aceite para que no se apagara el fuego. Era el único lugar de este sitio. Y Yeshua dijo, yo soy la luz. Es interesante porque él dice, yo soy el pan y soy la luz. Y el aceite es un símbolo del Espíritu Santo. Cuando nosotros nos acercamos a Dios, nosotros queremos llenarnos cada vez y cada Dios y pedir a Dios, lléname de ti. Y nosotros queremos tomar y llenarnos más y más de Él. Yo no me voy a enfocar sobre estas cosas solo para que ustedes entiendan de forma específica cada una de las estaciones. Y nosotros llegamos ahora hasta el altar de oro o el altar de el incienso. Y Él está allí en todo el centro antes de entrar a la parte de Santísima. Y 2 veces por día el sacerdote entraba y ponía ya un incienso. El incienso es como una droga con fuego y esto hace que se queme y haga humo y haya un olor fragante, un olor bueno. Y y este olor es un olor bueno. Y 2 veces en el día, está escrito en la mañana y en la noche, el sacerdote entraba y hacía esto. Y está escrito que así habrá un buen olor dentro de este lugar todo el tiempo. Y si nosotros vemos a nuestra vida espiritual, al significado espiritual, nosotros vemos que nuestras acciones son como el incienso, como este humo que sale. Y cuando nosotros ya nos vayamos a enfocar al altar de oro, yo quiero leer unos cuantos versículos. El primer versículo está en Salmo 147. Sí, 141:2. Nuestra oración es como un olor fragante y cuando nosotros levantamos nuestras manos es como
Y nosotros lo vemos aquí en Salmos y también lo vemos en el Nuevo Testamento. Vamos a leer dos versículos. Está en Apocalipsis capítulo 5, versículo 8. Vamos a leer: y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, y que son las oraciones de los santos. Y unos cuantos capítulos más adelante, el capítulo 8, versículo 3 y 8, dice lo siguiente: otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con el incensario de oro, y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono, y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso y de las oraciones de los santos. Nosotros vemos aquí o recibimos aquí una vista del mundo. ¿Qué es lo que está ocurriendo allá? Y es un mundo espiritual que con nuestros ojos nosotros no lo vemos. Y nosotros estamos aquí, no lo vemos. Y nosotros recibimos simplemente una mirada interna. Y vemos aquí que nuestras oraciones no solo son algo que solo repetimos y ya. Que yo oro y eso se queda allí. No. Nuestras oraciones van y suben hasta el cielo. Y nosotros vemos aquí en estos dos versículos que pasó que nuestras oraciones son como el incienso, como el olor fragante que sube. Y vamos a pensar en un momento sobre esto. Todo nuestra vida de fe cada día. ¿Será que nosotros entramos al mismo templo 2 veces en el día y nos preocupamos que hubiese el suficiente aceite para que la luz no se pierda y podamos brillar a todas las personas que están a nuestro alrededor? Y también nosotros nos preocupamos para que nuestro altar, el incienso, suba hasta los cielos, nuestras oraciones suban hasta los cielos. ¿Será que nosotros hacemos esto de verdad, o simplemente a veces, o tal vez antes de dormir? Y entonces, el siguiente elemento ya que está dentro del templo es como un vilón, una cortina, que es lo que separa de la parte santa de la parte santísima. Y es interesante que Dios dijo que no se sabía cómo se veía de pronto esta cortina, pero ahí estaban los ángeles puestos sobre este vilón, sobre esta cortina. ¿Qué hay? ¿Qué hay sobre, este elemento? Díganlo, díganlo. Malachim, ángeles, hay ángeles. Son ángeles. Y nosotros pensamos, ¿dónde más nosotros podemos encontrar? Pues desde el principio, desde el jardín del Edén, Dios ha puesto a este mismo ángel en la entrada del jardín del Edén. Y este ángel era como un límite. Y nosotros sabemos que la parte santísima, la parte de atrás, solo una vez en el año, solo el gran sumo sacerdote podía entrar. ¿Sí? Aquí en el patio, solo los israelíes. Aquí en la fuente, solo los sacerdotes. Y aquí solo los sacerdotes, pero solo 2 veces al día. Y en la parte santísima, solo una vez en el año, en Yom Kippur, en el día del perdón, y solo el gran sumo sacerdote. Y allá dentro de la parte santísima se encontraba
estaba el Aarón del pacto, el Aarón del pacto. Es simplemente como tal, esto es una caja, una caja, y dentro de la caja habían, y por encima vemos aquí, le llamamos a esto caporet, que viene de la palabra capagá o redención, la parte de arriba de esta caja. Y lo que es interesante, cuando yo estaba preparando el mensaje, lo interesante es que la tapa, solo una vez en el año, el gran sumo sacerdote le rociaba sangre y así se recibía redención por todo el pueblo. Y, es, y esta tapa está por encima. O sea, la redención está por encima de todo. Entonces ya vimos y todos los diferentes elementos que hay dentro del templo. Y vamos a pensar cuando nosotros nos estamos acercando a Dios cada día, debemos de pensar en todas estas estaciones. ¿Será que nosotros nos tomamos tiempo 2 veces en el día por lo menos así hacía los sacerdotes, entraban 2 veces por día? ¿Será que nosotros pasamos todas estas estaciones distintas en el diario vivir? Esto yo los animo a que ustedes tomen el tiempo, a que salgan del lugar familiar donde ustedes están. Y ustedes deben de decidir ahora, deben de encontrarse con Dios. ¿Será si nosotros de verdad queremos encontrarnos a Dios, esto no es solo así, sino que nosotros debemos de tomar una decisión? Y yo debo de tomar una decisión e ir a mi cuarto y cerrar el cuarto y ahora tomar la decisión de que yo ahora no estoy para nadie. Yo solo quiero estar para Dios. Yo quiero ahora, en esta próxima parte del mensaje, hablar sobre el altar de oro. Y quiero que nosotros lo veamos más cerca. Ya leímos y vimos que el incienso que sale de él son como nuestras oraciones y el incienso era algo muy bueno, un olor fragante para Dios. Y vamos a preguntarnos a nosotros mismos unas cuantas preguntas duras y difíciles. Y tal vez ahora también a mí yo me voy a preguntar, ¿será que nosotros no tomamos tiempo para hablar con Dios en nuestras oraciones? ¿Será que es bueno para Dios y es un olor fragante para Él? ¿O será que simplemente esto es una lista muy larga de cosas y pedidos? ¿O será que nosotros nos quejamos por qué es tan difícil, por qué es tan difícil, haz esto, haz lo otro? ¿Será que nuestras oraciones eh, suben de forma permanente 2 veces en el día cuando nosotros oramos en nuestro lugar permanente? Vamos a ver 2 versículos y yo voy a entrar un poco más a fondo en este tema y vamos a abrir en Salmos capítulo 26, versículo 35. Nosotros vemos aquí el lugar donde se oraba y yo no solo voy a entrar en esto y voy a leer, sino que miren lo que Dios dice aquí.
Y pondrás la mesa fuera del velo y el candelero enfrente de la mesa al lado sur del tabernáculo, y pondrás la mesa al lado del norte. Nosotros vemos aquí el norte. Es interesante. El versículo habla sobre estos dos elementos. Ahora, en Éxodo 31, aquí habla sobre el altar de oro y vamos a leer el versículo 1 y luego del 6 al 10 y vamos a entender lo que Dios dice sobre el altar. Harás asimismo un altar para quemar el incienso y de madera de acacia y lo harás. Entonces ahí él explica, y entonces en el versículo 6 dice lo siguiente: y lo pondrás delante del velo que está junto al arca del testimonio, delante del propiciatorio que está sobre el testimonio, donde me encontraré contigo. Y el Aarón quemará incienso aromático sobre él cada mañana cuando aliste las lámparas y lo quemará. Y cuando Aarón encienda las lámparas al anochecer, quemará el incienso, rito perpetuo delante de Jehová por vuestras generaciones. No ofreceréis sobre el incienso extraño ni holocausto, ni ofrenda, ni tampoco derramaréis sobre él libación. Nosotros vemos que exactamente lo que ya antes había dicho, y pongan atención que Dios dice que en ningún elemento distinto en el templo, pero Dios lo dice, pongan atención a lo que Él dice que no ofreceréis sobre él incienso extraño. O sea, los, los sacerdotes no podían poner un incienso extraño. O sea, no se podía poner sobre el altar cosa que no se podía, que era extraño. O todo tipo de cosas, todo tipo de cosas o elementos que no fueran incienso. Dios dice no lo hagan. Si el tiempo nos da, nosotros vamos a mirar un poco más a fondo a esto, pero en nuestras oraciones nosotros podemos también eh, abrir, levantar incienso extraño ante Dios, que Dios dice que no lo hagan. Y ustedes lo conocen también en Jeremías, en el... Nosotros vamos a leer en el Nuevo Testamento, en Hebreos. Se habla mucho sobre esta imagen del templo y cómo acercarse a Dios y cómo era el templo, y explicó cómo debe ser hoy bajo el Nuevo Testamento. Y nosotros vemos cómo Yeshua es el gran sumo sacerdote que entra por nosotros y cómo su sangre ha sido derramada en la cruz como el sacrificio y cómo él murió en la cruz, ustedes lo saben, y que el mismo velo que dividió entre la parte santa y santísima, esto es muy importante. Estamos en Hebreos 7. Vamos a abrir en Hebreos 7. Hebreos 9, perdón. Hebreos 9. Hebreos 9. Quien todavía no ha entendido qué tiene que ver el altar con la fe, entonces va a tener que leer esto para poder entenderlo. Y vamos a leer Hebreos capítulo 9, versículo 1 hasta el 7.
Entonces vamos a empezar desde el versículo 1. Ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanzas de culto y santuario terrenal, porque el tabernáculo estaba dispuesto así. En la primera parte, llamada el lugar santo, estaban los candeleros, el candelabro, la mesa y los panes de la proposición. Tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada el lugar santísimo, el cual tenía un incenciario de oro y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná y la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto. Y sobre ella los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio, de las cuales cosas no se puede ahora hablar en detalle. Y así dispuestas estas cosas, en la primera parte del tabernáculo entraban los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios del culto, pero en la segunda parte solo el sumo sacerdote podía entrar. Gracias. Vemos aquí cómo Yeshua es nuestro gran sumo sacerdote y cómo Él entra y nos salvó, y en lugar de la sangre del sacrificio de los animales, Él da la sangre de Él, que una vez murió y da un sacrificio para una vez y para siempre por cada uno de nosotros. Y esto es el Nuevo Testamento, el nuevo pacto. Y si alguien pone atención, aquí hay un punto. ¿Alguien puso atención? Vamos a ver. Vamos a volver a esta imagen. Hemos leído que están estos elementos, pero aquí en Hebreos está escrito que el altar es parte de la parte santísima. De la parte santísima, o sea que el altar está dentro de la parte santísima donde está la urna del pacto, y no está escrito como está escrito. ¿Ustedes ponen atención a esto? ¿Alguien puso atención? Vamos a pasar otra vez. Vamos a verlo otra vez. ¿Quién lo encontró? El 3 y el 4. Tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada el lugar santísimo. Entonces, y tal vez parece que aquí el que está escribiendo se equivocó, pero aquí hay algo muy, muy importante e interesante. Y yo pienso que este versículo, y en Primera de Reyes, versículo 6, capítulo 6, versículo 22, estamos viendo cómo Salomón construye su templo y cómo todo estaba recubierto de oro. 22. Cubrió pues de oro toda la casa de arriba abajo, y asimismo cubrió de oro todo el altar que estaba frente al lugar santísimo. Y nosotros vemos que está escrito que el altar, Dvir es una palabra que es sinónima para la parte santísima. Y aquí está escrito que
el altar hace parte de la parte santísima. Y lo que nosotros vemos es que físicamente, el altar de oro estaba afuera en la parte santa antes del velo, pero de forma espiritual hacía parte de la parte santísima. ¿Por qué? Porque yo digo que esto es interesante y magnífico. Porque pónganse a pensar, porque cuando nosotros vamos ante Dios y oramos y entregamos nuestras oraciones, ese incienso, nosotros estamos como dentro de la parte santísima. Vamos a poner esto un poco dentro de nuestro pensamiento. No somos nosotros, es dentro de la parte santísima y Dios está escuchando. Dios está frente a nosotros. Nosotros estamos frente el, la, el- la urna de oro del pacto y nosotros estamos allá. Y nosotros sabemos que cuando Yeshua murió en la cruz, entonces este velo se partió, se rompió. Y para mí, lo primero, esto da mucha temor cuando yo estoy orando. No solo lo estoy diciendo, si nosotros estamos en oración, nosotros nos encontramos dentro de la parte santísima. Los quiero animar que cuando oramos, nuestra forma, cuando nosotros oramos, vamos a darle el honor. Esto no es alguien más, sino que nosotros queremos entender, debemos de entender que Dios es santo, que Dios es el Dios de toda la creación, todo lo hizo. Entonces, nuestras oraciones le pertenecen al altar y le hace parte de la parte santísima. ¿Y por qué le llaman Dvir? ¿Qué es esto? Cuando nosotros conocemos el hebreo, pues Dvir viene de hablar, de ledaber, y es el lugar donde Dios quiere hablar, donde hay una conversación, donde hay una comunicación. Cuando nosotros nos dirigimos a Dios con nuestras oraciones, ¿será que nosotros le permitimos a Dios también hablar? ¿O será que nosotros solo vamos con nuestros pensamientos y con nuestros pedidos? ¿Será que nosotros paramos en la oración y dejamos que Dios hable? Y nos quedamos callados y le decimos a Dios, habla tú, háblame tú. Yo quiero escuchar qué es lo que tú quieres. Miren, esto no, yo no estoy hablando ahora que yo estoy en medio de mi trabajo y yo no sé, yo empiezo a hablar, a orar, perdón, sino que yo estoy hablando en el tiempo en el que de verdad yo tomo el tiempo y tengo el tiempo en mi casa para mí mismo, para Dios y yo paso todas estas estaciones y yo llego a la parte santísima y yo empiezo a orar. Si yo no paso por todos estos tajanot, todas estas estaciones, sino que yo simplemente comienzo a orar y tiro una oración así porque sí, entonces normalmente estas son oraciones que no suben. Y tal vez nosotros nos olvidamos. Mejor dicho, toma tiempo vaciar nuestros pensamientos de todas cosas que tenemos en el mundo. Así que debemos de tomar tiempo de silencio, porque Dios quiere hablarte. Cuando nosotros oramos, ya lo dije anteriormente, ¿con qué nosotros vamos a Dios? ¿Con qué incienso vamos? Y yo sé por mí mismo que yo no soy el único. Muchas veces nosotros
traemos una lista gigante de haz esto, haz esto, haz esto, haz lo otro y no sé qué cosas más. Vamos a pensar un momento si nosotros hubiésemos querido traer un incienso como de algún día, alguna vez, que sube alrededor y da honra a Dios. ¿Qué nosotros hubiéramos dicho? ¿Qué hubiéramos dicho? ¿Cuál sería la oración? Tenemos tanto que darle gracias a Dios y levantar su nombre y decir qué es lo que Él ha hecho por nosotros y cuán grande es. Y yo recuerdo cuando era un niño, a veces habían personas, normalmente yo las veía como personas, como abuelos, personas adultas, mejor dicho, y yo las veía y comenzaban a orar y en voz alta y estaban muy seguros, oh Señor, tú eres grande, tú eres, gracias, toda la honra te pertenece y comenzaban a arrodillarse frente a Dios, como dicen por ahí. Y yo decía, wow, wow, cómo ora grande. Y hoy yo miro esto y yo digo, tal vez nosotros debemos de orar así. No solo nuestra lista de pedidos. Nosotros venimos ante Dios y queremos arrodillarnos frente a Él y darle gracias. Y cuando nosotros adoramos de forma correcta, si ustedes ven lo que nosotros cantamos cada sábado, nosotros vemos allí que levantamos el nombre de Yeshua, de Dios, y le damos gracias. Y sí, no hay duda que para mí la adoración es parte de una oración, de la oración. Si nosotros no simplemente estamos cantando, sino que lo estamos haciendo con la conciencia de lo que está diciendo, entonces es parte de la adoración, de la oración. Y es algo que cada uno de nosotros lo puede hacer dentro de la conciencia de que yo ahora le estoy entregando incienso a Dios. Y si yo hago esto y canto, yo le quiero dar incienso a Dios. Le quiero dar la gloria a Dios. Yo voy a volver con lo que comencé. Dios quiere encontrarse con nosotros, quiere una relación cercana con nosotros. Él espera que nosotros vayamos ante Él en silencio, con tiempo, y queramos una relación con Él. Y, y nosotros queremos darle gracias y honra a Dios. Y no solo para entregarle todos nuestros problemas, sino simplemente para darle gloria. 5 minutos, yo no voy a orar nada más que solo darle gloria a Dios. Por ejemplo, pueden ser los 5 minutos más largos, pero así debe de ser. Pero cuando lo hacemos una y otra vez, ya se vuelve más corto, más corto, más corto. Entonces tengo ahora 5 versículos, vamos a leerlos muy rápido. Nosotros ya la mayoría los conocemos y vamos a pensar, cada uno de nosotros, incluyéndome, tenemos una forma de cambiar nuestra forma de orar. Vamos a abrir en Salmos capítulo 50, 14. Vemos aquí las palabras. Ujú. Sacrifica a Dios alabanza y paga tus votos al Altísimo. Y vamos a leer Colosenses 4:2.
Perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias. Debemos de perseverar. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 16 al 18. Estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias a Dios en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con nosotros, en Cristo Jesús. Y está escrito que esta es lo que Dios quiere. En Salmos 95:2. Venir ante Él frente a su rostro. Filipenses 4:6-7. Por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios. En toda oración ruego con acción de gracias y la paz de Dios, que sobrepasa en todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Lo que hay dentro de nosotros, aquí está escrito, no preocuparse, no estén afanosos. Y nosotros sabemos ese llamado que Yeshua nos dio. Esto es algo muy natural, pero Yeshua dice, pongan esto en mis manos. Así que no sean afanosos por nada. Lo que nosotros pedimos a Dios, ¿cómo pedirlo ante Él? Darle gracias también a las cosas que son difíciles para nosotros. Y también declarar con fe, porque yo no las veo con mis ojos físicos, pero yo digo, Yeshua, yo sé que esto va a pasar, yo sé cómo todo va a salir bien, porque tú haces lo bueno y yo sé que cada cosa va a ser para algo bueno para todos los que aman y confían en Dios. Y quiero animarlos a mirar estas cosas así, orar por unos a los otros y menos por nosotros mismos, por nuestros vecinos, por nuestros amigos de nuestros trabajos, nuestros colegas, los que están alrededor nuestro. Vamos a adorarlo más y más. Vamos a arrodillarnos ante Él más y más. Vamos a levantar su nombre más en nuestras oraciones. Vamos a hacer lo que ya hemos leído aquí en estos versículos y podemos encontrar más versículos como estos en que el Señor en que Jesús nos anima a venir ante Dios y darle la gloria y la honra. Y yo quiero terminar con como una imagen que yo quiero que se queden dentro de nuestro espíritu, y es la imagen de Daniel. Nosotros leemos y conocemos la historia de los leones, cómo las personas quisieron buscarlo y ver algo que él no había hecho bien para acusarlo, hasta que dijo, está prohibido orarle a nadie más que no sea el rey, y allá sí lo agarraron. Y nosotros vemos aquí en este versículo, Daniel 6:11, y nosotros vemos también qué era lo que él hacía. Y vamos a leer el versículo. Entonces se juntaron aquellos hombres y hallaron a Daniel orando y rogando en presencia de su Dios. Nosotros vemos que Daniel primero tenía un lugar donde él iba y oraba. ¿Será que existe un lugar así en nuestras vidas?
Vamos a tomar la decisión. Vamos a hacer un lugar como este en el que podamos entrar si no existe, en el que podamos orar. Él tenía un lugar y Dios, y yo sé que cada uno de nosotros podemos encontrar un lugar así en su casa, donde para él es normal ir y orar. Nosotros vemos que él iba 3 veces al día a orar allá. No sé dónde él trabajaba o cómo trabajaba. Él era una persona importante en ese tiempo, pero él tenía un día muy, muy ocupado. Pero 3 veces al día iba y oraba en la mañana, en el mediodía y en la noche. Y esto es una imagen que nos reta mucho. Y, y él oraba frente a Jerusalén. Y está escrito correver, o sea que se arrodillaba. Yo no estoy de acuerdo que uno debemos de hacer como él hizo, pero yo sí estoy de acuerdo que debemos de encontrar un lugar donde debemos de orar. Y también aquí está escrito que frente a Dios él daba gracias. Así que yo los quiero animar a que ustedes tomen la decisión. Si todavía no tienen un lugar para poder orar, entonces hagan un lugar así en sus vidas. Los quiero animar a que tomar la decisión que la próxima vez que ustedes lleguen a ese lugar a orar, ustedes tomen unos cuantos minutos en el que simplemente comiencen a escuchar, a darle gracias, a colocar mis cosas a un lado. Y yo simplemente quiero darle a Dios un olor fragante, un sacrificio vivo que sea bueno para Él. Y nosotros vemos en este versículo también que no solo lo hizo porque Él estaba en problemas, sino también la ley decía, no lo hagas más, pero Él continúa haciéndolo, incluso contra la ley. Y también para nosotros, cuando esto se vuelva una costumbre en nuestras vidas, debemos de darles un olor fragante de gracias a Dios con nuestras oraciones. Amén. Entonces quiero terminar con una oración y el grupo de oración ya puede subir. Y vamos a ver las canciones que nosotros oramos. Quiero invitarlos a cada uno de ustedes que hablen con Dios, dialoguen con Dios. Padre Santo que estás en los cielos, en el nombre de Yeshua, venimos ante ti. Y yo digo esto con tranquilidad. Padre, gracias porque tú fuiste hasta la cruz y nos hiciste libres, que nosotros podemos venir libres y decir que por tu nombre venga tu reino y que se haga tu reino así como en los cielos, también en la tierra. Queremos levantar tu nombre y darte gracias y pedir tu protección. Gracias porque tú controlas todo. Gracias porque tú eres autoritario en nuestras vidas, soberano. Gracias porque también en los problemas tú quieres enseñarnos cosas. Y también queremos darte gracias porque podemos estar juntos aquí, porque tenemos todo, porque no nos falta nada. Gracias porque tú nos hiciste libres frente a Dios. Gracias por este lugar.
que nos diste porque tú vives en nosotros y te queremos dar gracias. Te queremos dar la gloria. Yeshua, cúbrenos. Y cúbrenos de traer un incienso no correcto ante ti, Señor, sino darte un sacrificio de gracias y que te dé gloria y que sea bueno para ti y que sea agradable para ti. Queremos adorarte y darte gracias por todo lo bueno. Gracias porque tú nos has salvado. Gracias por tu sangre que es tan preciosa. Ayúdanos a tomar todas tus cosas con honor. Gracias, Yeshua. Queremos venir ante ti de forma correcta y pedir. Renueva nuestras mentes, Señor. Queremos ver las cosas que tú ves y no las que el mundo ve. Abre nuestros ojos para verte, para conocerte más. Nosotros queremos conocerte más y estar más cerca de ti, acercarnos más. Queremos escuchar tu voluntad en nuestras vidas. Y pedimos que tu voluntad se haga viva en nuestras vidas. Te pedimos que cubras a la congregación, en nuestras vidas, nuestras familias, la congregación. Yeshua, te miramos como el gran sumo sacerdote. Para ti sea toda la gloria y toda la honra. En el nombre de Yeshua, nuestro Señor. Amén.